Esta noche nos acercamos a un tema que, teniendo una base totalmente demostrada de forma científica, toca de lleno lo misterioso y desconocido. Un tema que parece rozar la ficción, pero que ni mucho menos es así. Es difícil comprender los mecanismos y fórmulas que postulan la existencia de los llamados agujeros de gusano, de los saltos espaciotemporales e incluso de la apertura de puertas dimensionales. Pero lo que está claro, y ya no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino de los sucesos, es que existen. A lo largo de la historia de la humanidad, los casos de lugares donde ocurren extraños hechos vinculados con pérdidas de tiempo e incluso la desaparición enigmática de personas son muchos y de muy variados tipos. Y es curioso que esas zonas siempre fueran tachadas de mágicas y misteriosas. A día de hoy, y con la llegada del gran boom tecnológico y de comunicaciones, los casos y las experiencias son, por supuesto, mucho más conocidas y estudiadas. Y así, desde el ya famosísimo Triángulo de las Bermudas, pasando por enclaves en tierra o incluso en el aire, nos encontramos con lugares donde aparentemente es posible dar saltos en el espacio-tiempo e incluso acceder a aquello que podríamos llamar otras dimensiones o mundos paralelos. Lo malo, quizás, sea que no siempre ocurre por voluntad propia, y las personas que lo viven, y eso sí, vuelven para contarlo, hablan de ello con miedo e incredulidad. Aviones, barcos, personas, muchos de ellos han sobrepasado nuestras líneas temporales y espaciales. Muchos han desaparecido sin dejar rastro. Y nunca más hemos vuelto a tener noticias de ellos. Hay quienes creen que estos agujeros y puertas son algo implícito en la misma naturaleza, extrañas distorsiones y alteraciones, pero totalmente naturales, mientras que otros lo achacan a algo o a alguien que nada tiene que ver con nuestro mundo, como podría ser el caso de seres de otros planetas o dimensiones que los utilizarían para llegar hasta nosotros. E incluso cabe la posibilidad de que algunas de estas anomalías hayan sido causadas por proyectos científicos totalmente humanos. Naturales, alienígenas o terrestres, lo cierto es que son múltiples los lugares donde ocurren estas distorsiones, múltiples las zonas de nuestro planeta donde desaparecen personas, aviones o barcos, algunos para volver a aparecer con el tiempo y otros perdidos para siempre en un extraño limbo espaciotemporal. Y ahora pasamos de lleno directamente al tema de esta noche, tema que, como ya decíamos antes,
es un tema muy amplio que tendrían cabida miles de historias distintas entre sí, de procedencia totalmente distinta. Yo voy a intentar hacer una pequeña introducción al tema para que más o menos nos centremos, y después nuestro invitado de esta noche, Iván Castro, nos hablará específicamente de sucesos acaecidos, de esos saltos espaciotemporales que se han dado sobre todo en la aviación. Bueno, pues yo les voy a contar que voy a empezar por algo que seguramente todos conocen y que todos han escuchado hablar. En el año 1865, el matemático y escritor británico Charles Luke-White Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871, otra segunda parte de su obra también es publicada. Tiempo después hubieron adaptaciones cinematográficas que combinaron elementos de los dos libros. 146 años después, sus obras y personajes, llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica y de la época. Bueno, más allá del cuento o de la fantasía que le imprimió Lewis Carroll a esas obras literarias, su conocimiento, dejaba entrever también que su conocimiento por medio de las matemáticas, él era matemático, de la existencia de portales dimensionales e incluso de variaciones en el espacio-tiempo, y que en sus dos libros venían reflejadas, uno por la madriguera y en la segunda obra por el espejo. Bueno, no solamente el matemático y escritor Lewis Carroll hacía ya alusiones en sus novelas de ficción a esas distorsiones espaciotemporales, sino que también científicos evidentemente lo han hecho. Y aunque no lo llamaron así, el agujero espaciotemporal original fue realmente obra de Albert Einstein y de su asistente Nathan Rosen. Ellos estaban tratando de resolver las ecuaciones de Einstein para la relatividad, de forma que conduciría a un modelo puramente matemático de todo el universo. Su intento implicó describir al espacio como dos hojas geométricas conectadas por puentes que percibiríamos como partículas. En el año 1935, Einstein y Rosen publican un artículo en el que popularizan el concepto de una especie de túnel a través de la estructura del espacio y el tiempo. Y esto hizo que otros físicos incluso comenzaran a plantearse seriamente que esto podía ser verdad y que esto traía una serie de implicaciones detrás. Fue el físico de Princeton, John Wheeler, quien acuñó la expresión agujero espaciotemporal en la década de los 60, cuando precisamente estaba explorando los modelos de esos puentes Einstein-Rosen. Él notó que los puentes, hizo la similitud, de ahí viene el nombre, son similares a un agujero que un gusano puede dejar en una manzana. Es decir, un gusano puede traspasar la manzana de un lado a otro haciendo un agujero. Agujero que después una hormiga puede utilizar perfectamente para atravesar por completo la manzana. De ahí viene el nombre de agujero de gusano, y de esa manera lo que se crearía es una especie de atajo a través de ese túnel. Bueno, una vez explicada de forma muy somera, evidentemente en otros programas nos meteremos más a fondo con todo esto, de forma científica, las posibilidades de que esos agujeros espaciotemporales e incluso las puertas dimensionales existan, nos queremos centrar en casos extraños que han ocurrido y que nos llevarían a pensar en la realidad de estas situaciones, que nos llevarían a pensar que todo esto ocurre y que todo esto es totalmente cierto. Bueno, en Canarias mismo tendríamos dos ejemplos muy curiosos. Uno es un caso que no sé si estaría incluido dentro de esa especie de distorsión espaciotemporal, pero bueno, tenemos evidentemente a la isla de San Borondón, esa isla fantasma que aparece y desaparece, que muchos testigos dicen haber visto, que muchas personas han descrito y que incluso
a grandes autoridades de otras épocas han dado fe y han dado testimonio en sus escritos de la existencia de esa isla. Una isla que aparece y que desaparece, una isla quizás perdida en el tiempo. Tenemos también otro caso muy curioso. Yo les voy a dar simplemente casos por encima porque realmente, repito, esta noche nos vamos a centrar más en el aspecto desde la aviación, donde han ocurrido casos interesantísimos de saltos espaciotemporales y que hoy, a día de hoy, yo creo que ni siquiera los pilotos pueden explicárselo. Decía que teníamos otro caso en Canarias, como por ejemplo puede ser en Güímar, en el barranco de Badajoz, barranco mágico donde los haya, barranco con grandes misterios y con grandes historias que contar, y donde una niña de muy poca edad, hacia el año 1905, desapareció totalmente. La niña salió a buscar fruta y nunca volvió. Bueno, nunca, sí. Volvió unas décadas después. Tocó en la puerta de casa de sus padres, siendo la misma niña que 20, 30 o 40 años antes había desaparecido. Pasó por un agujero espaciotemporal, estuvo en otra dimensión, volvió nuevamente después, no lo sabemos, eso es lo que intentaremos dilucidar esta noche. También hay misteriosas desapariciones de gente famosa, como puede ser el explorador Percy Fawcett en las selvas amazónicas junto con su hijo Jack en el año 1925. Supuestamente ellos, el lugar, no sé si exactamente es lo mismo, pero cruzaron un umbral muy extraño, no sabían a dónde les llevaba y sí les llevaron a una especie de ciudad perdida que existía, pero supuestamente en otra dimensión. Hay también casos muy interesantes aquí en España, y yo les voy a relatar simplemente uno, que es en la Musarra, en Tarragona. Hay una zona que está abandonada desde el año 1959. Bueno, pues a pocos metros del pueblo hay un pequeño caserío y que se comenta que en esa zona hay una piedra de gran tamaño que todo aquel que la sobrepasa va a parar a otro sitio. En este lugar se han producido misteriosas desapariciones a las que a día de hoy no se les ha encontrado explicación. Por ejemplo, tenemos el caso de un alférez de un campamento militar cercano en la zona de Castillejo, que fue hasta la Musarra con una amiga y tras regresar al campamento se queda asombrado porque él pensó que se había ausentado más o menos durante 2 horas, pero la realidad es que se había ausentado más de 12 horas. Esta persona no sabe dónde estuvo durante esas 12 horas. Parece que hay muchos casos análogos y parece como si la espesa niebla que de alguna manera se da en ese lugar trajera consigo algún tipo de alteración espaciotemporal. También en el año 1995 un ingeniero alemán que trabajaba por la misma zona desapareció por completo durante 3 horas y después volvió a aparecer sin recordar en absoluto qué había hecho ni dónde había estado. A mí todo esto me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a casos de abducciones también. Por eso decía yo que este tema se puede tocar desde muchos frentes distintos. Puede perfectamente cuadrar ahí. Podría cuadrar. Sí. Es que, vamos a ver, yo ahora mismo estoy pensando en el caso de la abducción de Travis Walton, en el que él desaparece. Es verdad que sus amigos y compañeros lo ven como un rayo, lo absorbe y lo lleva a algo que puede ser un ovni. Pero él también está desaparecido durante mucho tiempo y aparece después. Es que no solamente podrá cuadrar, es que hay muchísimos casos. Lo que pasa es que eso no lo vamos a tocar esta noche. Sería imposible. Hay muchos casos en los cuales hay pérdidas de espacio-tiempo. Y sobre todo hay pérdida de tiempo de gente que después y sobre todo personas que han sido sometidas a procesos de hipnosis y ahí se ha descubierto que vamos a decir que aparentemente habían sido abducidas. Bueno, porque pues, ellas conscientemente no recordaban nada. No recordaban nada en absoluto, ya. Esa es la historia. Y después tenemos ya no solamente siguen habiendo alteraciones espaciotemporales, pero aquí estaríamos hablando de lo que se denomina como una puerta estelar. Ya lo tocamos en algún programa, que es esa supuesta
puerta estelar que puede haberse abierto en el Golfo de Adén. Este lugar tiene una gran concentración militar últimamente, que está representada por todos los países del planeta. Además, en aquel momento, cuando lo tratamos, nos hizo mucha gracia cómo fuerzas de Estados Unidos, Rusia, Irán y países Irak, enfrentados totalmente, se encontraban todos exactamente allí. Submarinas estaban sí, allí. Bueno, lo justificaban diciendo que era para vigilancia y control de grupos terroristas en plan navales, de los piratas, ¿no? De los sí. Bueno, en el año 2007, científicos americanos y europeos localizaron ciertas anomalías electromagnéticas en el Golfo de Adén, al mismo tiempo que, curiosamente, detectaban un aumento del fenómeno ovni en la zona. También va ligado. Bueno, a finales del año 2007, las primeras Zodiac piratas comienzan a atacar a los barcos pesqueros. En el año 2012 se incrementan los ataques de estos piratas. En el año 2009 se dice que son células de Al Qaeda que han despertado y que están desestabilizando la zona. Bueno, incluso hay quien propone, en este caso Peter Leeson, la locura de privatizar el Golfo de Adén para poner fin al problema de los piratas somalíes o algo más. Porque en el año 2010 se restringe el paso por la zona. Solo pueden pasar, y muy de lejos, algunos petroleros, algunos mercantes, y todo ello controlado siempre por militares. Parece ser que desde enero de 2010 está totalmente abierto el vórtice. Bueno, decía yo en la introducción que hay quien cree que estas distorsiones espaciotemporales y estas puertas dimensionales pueden ser algo natural, que se creen momentos o lugares de distorsión espaciotemporales, que hay quien piensa que pueden ser extraterrestres, pero también decía yo que hay mucha gente que también piensa que esto puede estar producido por experimentos o proyectos terrestres. Sí, humanos. Bueno, pues curiosamente, esta puerta del Golfo de Adén se cree que podría haber sido abierta precisamente por nosotros, por los seres humanos. Sergio Bertolucci, director de investigación e informática científica del CERN, del acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que podría pasar a través de ella algo hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión y la nuestra no supone ningún peligro para nosotros ni para la estabilidad de nuestro universo, se apresuró a matizar el científico, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones o incluso de alteraciones espaciotemporal podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. Está claro que esa última parte del comentario está absolutamente dictada. Hombre, ¿cómo se te ocurre cuando abres decir eso y no sabes lo que hay detrás, tú no sabes lo que te puede venir, si es bueno o malo. Exactamente. Entonces, bueno, esta ha sido una pequeñísima, mínima, realmente aproximación a el tema de esta noche, que yo creo que es un poco una especie de conglomerado entre puertas dimensionales y entre alteraciones espaciotemporales que se dan en algunos lugares. Pero esta noche, ya lo hemos dicho desde antes, nos vamos a centrar en algunos casos interesantísimos ocurridos sobre todo en el tema de la aviación. Y para eso tenemos esta noche al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero y colaborador Iván Castro. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Mucho frío por Galicia? Bueno, hoy un poquito más, pero ha dejado de llover, que es lo importante. Bueno, por lo menos ya se puede salir un poquito más a la calle, ¿no? Totalmente. Vale, perfecto. Aquí siempre, hombre, normalmente tenemos inviernos crudos, pero siempre... Este año se ha esmerado un poquito más, ¿no? Sí. ¿Cómo, perdona? Que este año se ha esmerado un poco más el invierno, digo. Sí,
Bueno, a ratos. Pero se lleva bien. Me obliga más a trabajar en los misterios en casa. Bueno, mira, ¿ves? Para algo sirve, por lo menos. Bueno, Iván, estábamos comentando, creo que nos has estado escuchando, todo este tema de las distorsiones o de esos puntos extraños donde se dan esas alteraciones espaciotemporales e incluso donde podría caber la posibilidad de puertas dimensionales. Y hemos dicho que esta noche nos vamos a centrar en enigmas que han ocurrido vinculados a este tema dentro de la aviación. Exactamente. Os he estado escuchando un poquito y antes de entrar en estas dos buenas historias que os traigo yo esta noche sobre un tema más que apasionante, quería recordar que después de todos los casos que has comentado tú, sí, estoy buscando información porque sí hay registrado una desaparición de un escuadrón entero durante la Guerra Civil, sobrevolando Sevilla, y fue un escuadrón que nunca más apareció tampoco. Y no hay mucha información, pero bueno, fue un visto y no visto desde tierra, y sí hay muchos testigos que vieron aquellos aviones desaparecer. También hemos contado en algún caso, creo que el caso del Harrier español desaparecido en Cádiz, que es otro avión militar que nunca llegó a encontrarse y desapareció, bueno, pues en las aguas costeras de Cádiz, muy cerquita, y nunca hubo rastro del piloto ni del avión. Sí. Habíamos comentado también con vosotros un caso de espacio-tiempo del piloto Bruce Gernon, creo que era, en Florida, en Miami, que atravesó una nube y, bueno, hizo un vuelo de bastantes millas en muy pocos minutos. Sí. Y, bueno, quería simplemente añadirlo a todos esos casos, cuanto menos enigmáticos, ¿no? Sí, mucho además, muchísimo. Exactamente. Esta noche yo quería centrarme con vosotros, siempre nos centramos en desapariciones, sí, nos centramos en vuelos que se meten en nubes sospechosas, sí, pero hoy vamos a centrarnos en otro tipo de salto, y es un poquito el salto al futuro, sí, digamos que a otro tiempo, ¿no? Y os traigo la historia de un famoso piloto que se llamaba, bueno, era Sir por la corte inglesa, ¿no? Se llamaba Robert Victor Goddard, que algunos lo conocerán, y vamos a volar con él hacia el futuro, nunca mejor dicho. Esto fue en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Era un piloto de la Royal Air Force británica, de las Fuerzas Aéreas inglesas. Y bueno, este hombre tuvo varios sucesos paranormales a lo largo de su vida, ¿no? Esta persona siempre ha estado rodeada de fenómenos extraños, ¿no? Muy enigmáticos. Ya los atraía de alguna manera, ¿no? De alguna manera, sí. De alguna manera. El primer episodio que vivió este hombre no está relacionado con aviones en concreto, pero sí hay una foto muy famosa que sí muchos conocemos, los que curioseamos siempre por ahí de historias de fantasmas y historias raras. Sí. Y estuvo relacionado con fantasmas comunes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo contó en el año 1975, cuando él tenía avanzada edad, tenía 78 años, y le pasó algo muy, muy extraño de lo que guardaba pruebas. Hizo referencia a una fotografía del escuadrón de vuelo al que pertenecía en el año 1919. Hablamos de los primeros años también de la aviación, casi un poco de guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y esto sucede al final de la Primera Guerra Mundial. La fotografía era de un anuario de la RAF, de la Royal Air Force, y nadie podía haber alterado en aquellos tiempos una fotografía de esa manera como la mostraba, el misterio que se mostraba en ella, ¿no? Sí, no existía el Photoshop. Exactamente. Aquello lo que se sacaba es lo que había sí, en la foto. No había muchas técnicas para retocar fotografía. No pudo ser tampoco, digamos que, adquirida por nadie, porque el único modo de hacerse con una copia de aquella foto pues era pidiéndola en el propio tablón de anuncios del escuadrón, ¿no? De la base donde estaba situado. El caso es que la fotografía, pues hay una persona que no estaba presente en el momento de realizarse aquella fotografía y no debería de estar físicamente, por lo tanto, allí, ¿no? El invitado sorpresa de la fotografía
era un integrante del escuadrón que se llamaba Freddy Jackson. Este hombre era un mecánico de la RAF y murió precisamente por un accidente de trabajo en el propio escuadrón, cuando se tuvo poco cuidado y se acercó demasiado a la hélice de un avión y pues lo mató, ¿no? Lo cogió y lo mató. Esto pasó 2 días antes de que se hiciera la foto de grupo. 2 días antes de tomarse la foto. Exactamente. Y en esa foto sale este hombre del que vamos a hablar, Víctor Goddard también, ¿no? Ajá. La foto se realizó precisamente cuando el escuadrón volvía del funeral de este chico que se llamaba Freddy Jackson. Por lo tanto, este hombre, había muchas pruebas de que estaba muerto realmente, no tenía por qué estar allí. Y en la foto, pues detrás de los últimos integrantes de la parte superior de la pantalla, que digamos, para que la gente se imagine la foto, es como un banquillo de fútbol, un equipo de fútbol que se hace su foto de temporada, ¿no? Va por filas, desde los sentados hasta los de arriba, y él aparece detrás de todo, se le asoma media cara detrás de un compañero, y esto es realmente la foto entera del escuadrón de vuelo de Goddard. Sí. Y Goddard lo llegó a contar en un libro que se hizo sobre él, que se llama sobre su caso, o recogía su caso, de J.H. Brennan, que se llamaba Time Travel, The New Perspective, la nueva perspectiva, ¿no? Viaje en el tiempo. Y recoge el caso en el libro de esta fotografía, y recoge el caso de la experiencia que él vivió. Y es lo que, digamos que para mí es lo más alucinante de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de que lo que has contado no tiene nada que ver realmente con un salto en el espacio-tiempo, sí es cierto que a esta persona parece que, como bien decías al principio de tu intervención, los misterios le acompañaban. Exactamente, de alguna manera él pues estaba atraído por ese tipo de situaciones enigmáticas alrededor de su vida y de su día a día. Sí, vale. Esto sucede en el año 1935 y este hombre estaba haciendo una serie de vuelos y el libro recoge el caso que, se mete en una tormenta mientras volaba en ruta desde Edimburgo hacia una población que se llamaba Andover, en Inglaterra, donde tenía su base, ¿no? Y el caso fue que Goddard, tras perder un poco el control del avión, digamos que por meterse en esa mala meteorología, en esa tormenta... Sí, en esa tormenta. Hay que tener en cuenta que el avión era muy rudimentario, era un modelo biplano del tipo Hawker Hart de aquella época, y él pensó que digamos, por decirlo así de algún modo, el final suyo como aviador era inevitable y que moriría en aquel momento debido a lo mal que lo estaba pasando, ¿no? En esa tormenta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Buscó referencias sobre el terreno para intentar no perderse y situarse un poco y saber de nuevo su posición o dónde podría encontrarse. Y este hombre pues consiguió descender en forma de espiral, ¿no? Es una típica maniobra de un avión para bajar un poco de forma controlada hacia el terreno, buscando referencias de un antiguo aeródromo abandonado y destruido que se llamaba Drem, y que él le sonaba que estaba muy cerca de la posición donde él estaba pasándolo tan mal, volando en aquel momento. Sí. ¿Vale? Si él comprobaba que Dren estaba cerca, lo podría orientar en su posición y le resultaría mucho más fácil, además, identificar exactamente en qué lugar estaba. En qué zona se encontraba, sí. El avión, exactamente. Así sabría identificar de alguna manera pues el aeródromo y por lo menos seguir su ruta, ¿no? Este aeródromo, tal y como él lo conocía, porque él volaba muchas veces muy cerca de él e incluso lo sobrevolaba, era un recinto cubierto de muchos árboles, o la arboleda era un recinto abandonado, los hangares estaban casi destruidos. Sí. Había animales como vacas, por ejemplo, pues en las pistas, ¿no? Comiéndose las hierbas. Hay que recordar que estos aeródromos no tenían pistas de asfalto, eran grandes prados verdes. Sí, vamos, que estaba totalmente destruido, prácticamente. No era un aeródromo en uso y no era ningún tipo de aeródromo utilizable, ¿no? Él se metió, al bajar en esas espirales, volando de alguna manera, se metió
digamos que en una zona donde el cielo se despejó totalmente, y él comentaba que el sol brillaba además de una forma preciosa, no había ningún tipo de precipitación, las nubes desaparecieron por completo. Ajá. Y cuando él mira el terreno, cuando observa el terreno, reconoce el aeródromo, lo encuentra. Y estaba allí abajo. La zona dice que quedó, lo describe como si estuviera bañada en una especie de luz etérea, ¿no? Como él describía además literalmente en aquel libro. Era como una luz de un mediodía de verano, decía Ajá. él literalmente, para que nuestra audiencia se haga una idea de lo que se encontró. Desde su biplano, pues podía observar, él ya empezó a detallar lo que veía, y podía observar aviones pintados de color amarillo y mecánicos que vestían unos monos de trabajo de color azul. Y curiosamente, estos dos detalles le llamaron especialmente la atención. ¿Y por qué? Primero porque el instinto de Goddard no lo había engañado. Realmente estaba sobrevolando el aeródromo de Drem, no estaba lejos cuando lo vio y cuando lo encontró. Pero había algo diferente, algo no le cuadraba a él. Se encontró este hombre, este aviador, que Drem precisamente no estaba desierto, no estaba abandonado y no era un aeródromo en ruinas, ¿no? Ya. Con lo cual se empieza a enrevesar un poco la historia, sí. El hombre ya se siente bastante descolocado y le ocurrió algo muy curioso, ¿no? Porque no pudo reconocer ni identificar además ninguno de los aviones que estaban allí aparcados en el aeródromo, a pesar de la experiencia que él tenía como es decir, perdona Iván que te interrumpa, es decir, que no los reconocía porque no conocía los modelos, no sabía de qué tipo de avión se trataba. No le eran familiares. Ajá. Le era familiar el aeródromo porque era 100% seguro que era el campo de vuelo de Drem, sí. el cual él incluso había visitado el día anterior justamente unas maniobras aéreas, y él sabía que estaba totalmente abandonado, tenía signos de abandono, no había ningún emplazamiento con ningún escuadrón de la época de aquellos aviones de la RAF. Sí. Y bueno, él se encontró pues como lo describió él, una auténtica colmena de actividad, lo que resultaba aquel aeródromo, y destaca la curiosidad de que aquellos mecánicos con sus uniformes azules, pues bueno, se empeñaban en trabajar alrededor de aquellos aviones amarillos que lucían un poco bajo el sol aquella jornada, y no le eran familiares. Él no reconocía ese tipo de avión. Ajá. Nos dio otro dato curioso y bastante enigmático. Sospechoso, además, diría yo. Cuando se hallaba muy cerca de las pistas, que como os dije antes, no son pistas de vuelo, ¿no? Que digamos que son grandes extensiones rectangulares de hierba o de tierra, que era donde tomaban antiguamente los aviones, a una distancia más o menos de unos 400 metros del campo, le sucedió algo muy, muy curioso. Voló sobre ellos, los sobrevoló para un poco advertir de su presencia, ¿no? A una altura, él decía, de no más de 15 metros, y se quedó completamente sorprendido de que absolutamente nadie mirara hacia arriba, ni lo percibiera él volando sobre el campo, ni advirtiera su presencia, nadie lo saludó, a nadie le extrañó que diera una pasada a baja altura. Hay que recordar que en aquella época, los aviones eran muy rudimentarios y había muchas señales que los pilotos hacían con sus propios aviones, ¿no? Sobre los campos, pues para decir que iba a aterrizar, para decir que estaba por allí de paso, etcétera, ¿no? Sí, después de estas maniobras, Goddard, pues, él muy extrañado, el hombre, como sabía realmente dónde estaba, pues quiso continuar su ruta, ¿no? Hacia la base de su escuadrón, se volvió a internar en las nubes, y ya el hombre estaba completamente seguro del rumbo que lo iba a llevar precisamente hasta su base. Sí, pero por lo que has comentado, sí. Él no existía, nadie lo vio. Él existía en su plano físico, pero, sí, suyo, pero esa gente no. Él es como, exactamente, como si él no estuviera donde estaba esa gente, él no existía. Muy curioso el detalle extraño, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero la cosa se enreversa más todavía. Todavía más. Sí. Voló hacia la base de él, hacia el destino que tenía, y bueno, allí hizo su informe de vuelo, y cuando él se decidió un poco a comentarle el incidente a los oficiales superiores de él, y ellos
fueron súper contundentes con Goddard. Le dijeron, o sea, le preguntaron directamente si él estaba borracho, si había ingerido alcohol, claro, si había bebido antes de subirse al avión, porque no les cuadraba lo que le estaba contando, evidentemente, ¿no? Y bueno, después cuando lo comentó con sus aviadores, pues con sus compañeros, él se cercioró de que él no estaba loco, ¿no? Él estaba preguntando si realmente estaban de acuerdo con él en que DREM no era un aeródromo que se utilizara, era un aeródromo completamente abandonado y destruido, y no había visto absolutamente nada de eso desde el avión. Él fue un poco prudente en este sentido, no incluyó nada de lo que le pasó al final en el informe oficial, y esto, como os comenté al principio, ocurrió en 1935, pero 4 años después sus compañeros recordarían perfectamente lo que sucedió aquella tarde con Goddard volando sobre el aeródromo de Dren, porque en 1939, 4 años después de la fecha, fue precisamente el año en que el aeródromo fue reacondicionado para alojar un escuadrón de vuelo de la RAF, y se añadieron nuevos edificios al campo, cosa que había visto Goddard. Y la RAF, la Fuerza Aérea Británica, comenzó en aquel año a pintar sus aviones de combate de color amarillo, precisamente, y uniformó a sus mecánicos con monos azules, precisamente como los monos que había visto Goddard desde su biplano. Es que es exactamente lo mismo que él había visto, pero 4 años antes. Que podían haberlo hecho al revés y entonces no hubiera cuadrado. Y hubiera sido incluso más lógico, porque ahora mismo los chalecos reflectantes son de color amarillo, o sea que lo hubieran hecho al revés, o sea, los monos amarillos y los aviones azules. Exactamente. Bueno, allí lo importante es que se viera el avión, ¿no? No, sí, pero vamos a ver, no deja de ser curiosísimo lo que nos estás contando, porque aquí estaríamos hablando que de un salto espaciotemporal de alguna manera. Sí, hay que añadir que los aviones pintados que él no reconocía es porque no eran el modelo que tenía la RAF cuando Goddard estaba en servicio, y no eran ni de su color ni eran del modelo de avión que él volaba. Los aviones que vio Goddard en tierra los comenzaron a usar en 1939, cuando se reacondicionó este aeródromo de Dren, y el modelo era un Magister M14, que era otro tipo de biplano de la época. Pero por eso no lo reconoció Goddard, porque para Goddard, cuando él vio esos aviones en tierra, para Goddard no existían. No existían, todavía. Efectivamente. Exactamente. Se nos plantea una duda. ¿Esa tormenta a Goddard lo transportó en el tiempo? ¿Lo hizo viajar al futuro? ¿Lo hizo viajar al futuro y lo trajo de vuelta? ¿O viajó a través de algún espacio... algún portal temporal, exactamente, algún portal espacio-temporal? Es un poco las dudas que nos plantea el caso, ¿no? Sí, cierto. En relación a que la tormenta lo haya llevado de un lado para el otro, que físicamente tenga su explicación, etcétera, bueno, las malas lenguas un poco de la época, las más incrédulas, por llamarlo así, le dijeron que no había ningún tipo de salto espacio-temporal, ni ningún agujero de gusano, ni nada raro. Ellos se basaban, los que le querían dar una explicación lógica, en que la tormenta llevó al avión de Goddard mucho más lejos de donde él pensaba que estaba, y que el aeródromo que visitó se trataba de un aeródromo llamado Renfrew, que era un aeródromo, bueno, relativamente no muy lejos de Dren, pero no era Dren. Claro, volvemos al caso de Manises y el piloto, lo que yo os cuento, que la audiencia se reirá porque siempre lo recuerdo, ¿no? La refinería voladora, ¿no? La refinería escombrera, sí. Exactamente. Sí. Lo inexplicable en este caso es una afirmación súper absurda, porque el aeródromo de Renfrew, a lo que se refiere esta gente, se encuentra a más de 600 kilómetros de distancia, de donde Goddard divisó el terreno, de donde pudo tener la última referencia visual fiable, digamos, antes de ver Dren. Para que la audiencia se haga una idea, es la distancia que hay de La Coruña a Madrid, 600 kilómetros. Que vamos, que... Sí, pero de todas maneras también... En la época es mucha distancia para ellos. Pero también no me imagino, o sea, también estaría el problema, o el gran enigma de
esos aviones amarillos que y en esos el año, monos azules. Claro, que en el 35 no existían y en el 39 pues ya existían ese tipo de aviones. Es decir, Exactamente. que ahí podían rebatirle si era o no el aeródromo, pero lo que está claro es que ese tipo de aviones no existía cuando él lo visualizó. Exactamente, sí, exactamente. De hecho, bueno, se mezclaron un poco pues las acusaciones de que él iba borracho, bebido, de que no Ya. era el aeródromo, etcétera. Lo intentaron descalificar de alguna manera. Como siempre, sí. Exactamente, ¿no? Para que veamos que ya las descalificaciones en este sentido ya vienen desde los primeros años de... Sí, sí, esto no es nuevo, ¿eh? Lo de descalificar a la gente o la de forzar a que no hablen, la de desacreditarlo para que no puedan seguir su carrera es de lo más habitual dentro de toda esta fenomenología. No, como piloto, mis compañeros os podrán decir lo mismo, a veces no sabemos realmente muchas de las cosas que suceden ahí arriba en la atmósfera, ¿no? Sí. Hay efectos que son totalmente inexplicables a veces para nosotros cuando hablamos de meteorología o de física. Os pongo como ejemplo el caso de unos destellos que se producen con muy poca frecuencia en las altas capas de la atmósfera, que son debidas a, bueno, dicen, lo tengo aquí anotado, debidas a interacciones de neutrinos y del efecto Cherenkov. Y se sabe precisamente que muchos pilotos que las han visto, que nunca han dicho nada de estos fenómenos un poco raros, porque por miedo a que los tomen por locos, ¿no? Ya. Esto lo comento porque comento muy brevemente lo que significa el efecto Cherenkov que le podría dar, bueno, una supuesta respuesta al caso o parte del caso, ¿no? Porque realmente no... A una parte, sí. Exactamente, realmente no lo explica. El efecto Cherenkov se produce cuando una partícula en un medio distinto del vacío va más deprisa que la luz en ese medio. Y el producto de esto, de que suceda esto precisamente, es una onda de choque luminosa. Y el efecto visual es muy similar al de romper la barrera del sonido, por ejemplo. Ya. ¿Vale? Entonces, cuando un objeto que emite ondas sonoras, por ejemplo, una ambulancia, que se va desplazando, y esas ondas podemos imaginar que son como el sonido se propaga en todas las direcciones, son ondas esféricas que terminan alcanzando siempre a quien las oye. Y la velocidad de propagación es menor que la del sonido. Los frentes de onda nuevos que se crean adelantan al objeto, pero si la supera, por ejemplo un caza, por ejemplo, que supere la barrera del sonido, sí, entonces el sonido no puede propagarse más deprisa y se forma una onda de presión desde el morro del caza hacia atrás, en forma de un cono que se llama cono de Mach. Y es cuando suena el famoso estampido, ¿no? Sí, el estampido sónico, sí. Exactamente. Sí. Es lo mismo, pues esto es lo mismo que ocurre con el sonido, que sucede también con los frentes de onda luminosos de los que antes hablaba. Sí. Si una partícula es capaz de ir más deprisa que la luz, los frentes de onda forman un cono similar al del estampido sónico y producen un efecto parecido que emite fotones en la dirección, es una dirección perpendicular al cono de Mach. Esto es un coñazo para la gente que no se está escuchando. Pero esto es lo que se conoce como el efecto Cherenkov y es la luz que produce este efecto, se llama radiación de Cherenkov. Claro, pero vamos a ver, yo entiendo que con esto lo que intentaron explicar en su momento utilizando esto como explicación es esa gran luz que él vio, que él la relacionó con el sol de un día de verano. Una ilusión. Ya, como si él sí. viera una ilusión reflejada con una gran luz, con esa luz etérea de la que él hablaba, etcétera, sí, ¿no? sí. Explica eso, pero no se explica. Claro, pero no explica todo lo demás, no explica por qué él 4 años antes ve unos aviones que no existían. O sea, 4 años antes de que existieran, por ejemplo. Exactamente, ese es el caso. Y aquí concluye un poco el suceso que a Goddard le marcó. De alguna forma, bueno, pues los que estudiamos este caso mantenemos que Goddard fue el primer piloto, el primer aviador que pudo hacer con un avión un vuelo al futuro. Sí. 4 años, hay gente que le habrá pasado algún otro caso y serán 2 días, pero realmente viajó en el tiempo, ¿no? Sí, es lo importante. Y desde
luego a otro espacio, porque a otro territorio. No es lo último raro que le pasó a este hombre en la vida, porque de las experiencias paranormales y enigmáticas de Goddard, la última le sucede en el año 1946. Dejamos ya el 39 detrás y esto le sucede en Shanghái. Acaba la Segunda Guerra Mundial, en la que él estuvo metido, y Goddard pasa la última noche allí en Shanghái, la ciudad. Está este hombre en una fiesta, porque ya están celebrando el final de la guerra, etcétera, ¿no? Con compañeros de escuadrón, etcétera. La fiesta precisamente además es ofrecida en el honor en su honor, de Víctor Goddard, y uno de los invitados que hay allí en la fiesta se acerca a Goddard, lo coge en la intimidad y le dice textualmente: Leo, no sé si debería decirle esto, pero tengo que hacerlo para estar en paz conmigo mismo. Claro, este hombre era el capitán Gladstone, era un comandante de un crucero británico en aquellos días, y la historia que le cuenta en la intimidad fue muy, muy enigmática y bastante premonitoria. Le dice este comandante a Goddard, leo textualmente para que no se me olvide ninguna palabra: soñé que usted partía en un avión con la tripulación y 3 pasajeros civiles. Creo que el aparato era un Dakota Douglas DC-3. Lo que quiero decirle es que en ese sueño vi también que el vuelo tenía dificultades, teniendo que hacer un aterrizaje forzoso tras pasar unas montañas. Todo salía mal, se estrellaban y morían, incluso usted. Ajá. Ese es el mensaje que el capitán Gladstone le deja a Goddard en la fiesta. Goddard, claro, como ya había tenido muchos sucesos paranormales en su vida, pues se lo toma, pues de alguna manera bastante en serio, ¿no? Y lo considera. Bueno, era un sueño de este hombre, al fin y al cabo no pasaba de ahí. Sí, de ser un sueño. Exactamente. Goddard se olvidó un poco del tema del mensaje, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. Y al día siguiente este hombre, bueno, pues Goddard llega al aeródromo dispuesto a coger su vuelo a Tokio, que iba primero a Tokio, y se encuentra con la primera sorpresa desagradable un poco de la jornada. El avión que le esperaba era un Dakota Douglas DC-3. Vaya. El famoso avión que vemos todos tirar en las películas paracaidistas por detrás, avión de transporte, ¿vale? De patín de cola, para que todo el mundo sepa más o menos qué avión es. Era un avión de transporte militar y no era raro que le hubiese tocado ese avión porque precisamente era en el que se movían las tropas. Pero lo que sí era raro, pensó Goddard, es que hubiera pasajeros civiles en un vuelo militar, cosa que estaba totalmente prohibida y, bueno, esto por sí solo le quitaba un poco de credibilidad, ¿no?, a aquel sueño tan macabro que le habían contado, pero, bueno, lo siguió tomando un poco en cuenta, teniéndolo en cuenta, pero no le dio la mayor importancia. Bueno, para la sorpresa de Goddard, aparecen 3 civiles que suben al avión, que embarcan en el avión, y era el cónsul general y un periodista y una secretaria que lo acompañaban. ¿Por qué estaba aquella gente allí? Porque las influencias del cónsul le habían permitido tomar ese vuelo, se había colado en ese vuelo y pudo haber viajado en ese vuelo. Como dije antes, esto iba en contra del reglamento militar. Encendieron los motores, el avión ya rodó por la pista, despegó y nada, el vuelo comenzó de forma, bueno, bastante placentera, ¿no?, totalmente normal, hasta que el aparato de repente, el avión comienza a tener bastantes dificultades. Se suma que coge un tiempo bastante tormentoso y esto, bueno, pues empieza a mover el avión de mala manera y al final, en territorio japonés, porque ellos se dirigían a Tokio, el piloto le comunica a los pasajeros y a todos los que iba a intentar un aterrizaje forzoso porque no podía continuar el vuelo. Tenían dificultades técnicas y no podían continuar el vuelo. Ya. Goddard mira por su ventanilla y ve precisamente esas montañas que ese hombre le decía que estaban allí para cuando se fueran a estrellar. Exactamente. Bueno, no se sabe cómo logró un poco conservar la calma Goddard porque estaba saliendo todo según ese sueño, sí, efectivamente. Exactamente. Por alguna razón no muy explicable, lograron superar las montañas. El piloto buscó un claro, realizó un aterrizaje forzoso y lo realiza con éxito.
No hay muertos, no hay heridos, el avión se salva y sucede todo igual que en el sueño, excepto que, bueno, que el descenso sale bien y que nadie se mata al final. Y cuentan que Goddard, al llegar a la ciudad, ya por fin, puso un telegrama al famoso capitán Gladstone y le dijo lo siguiente, os leo textualmente: el 99% de su sueño fue un total acierto. Por eso le envío este telegrama desde el más acá y no desde el más allá. Estamos vivos pese al aterrizaje de emergencia. Qué bueno el telegrama. Muy bueno. Lo he dicho literalmente para que no perdiera la fuerza, sí. Goddard muere con 87 años de edad y le dedicó los últimos 20 años a la investigación de su vida, le dedicó los últimos 20 años de su vida a la investigación de los fenómenos paranormales, que le interesaban muchísimo y claro, es lógico teniendo en cuenta pues todo lo que le había pasado, evidentemente. Exactamente. De todas maneras es muy curioso, Iván, porque sí. Esto último que nos has contado, esta última experiencia que él tiene y que podemos verlo simplemente como un sueño que se cumple prácticamente, como bien dice él, al 99%, y no darle más importancia ni vincularlo con el tema en el que estamos intentando entrar esta noche un poquito. Exactamente. Pero sin embargo también aquí hay una anticipación de futuro de alguna forma. Sí, se mezcla un poco. Por eso los fenómenos. yo no me he cansado de decir esta noche que hablar de distorsiones o de saltos espaciotemporales se puede tocar desde muchos puntos de vista distintos, y este podría ser incluso también uno de ellos. Exactamente, sí. Esos sueños premonitorios que muchas veces no sabemos por qué los tenemos y alertamos a la gente y después eso se cumple. De alguna manera es también como una especie de salto al futuro, de adelantarnos al futuro de alguna manera. Exactamente, pero quiero recalcar, hay gente que ha notificado de alguna manera que ha pegado un salto en el tiempo de 15 o 20 minutos. Sí. Hay gente que lo ha pegado de 4 días y como la niña que comentabas tú de Tenerife, me parece, pues hay gente que... Ha sido décadas. Sí. De 10, de 20 o de lo que sea, ¿no? Sí. No sé si recordáis aquel caso de Valentich que comentamos en su día. Sí. A este hombre, después de desaparecer por una supuesta abducción ovni o lo que sea, encima del mar, porque un ovni se le echó encima y el piloto desapareció para siempre, y nunca se... Este hombre se le ha visto en Tenerife. Sí, efectivamente. Pero de la misma manera... A como estaba cuando supuestamente desapareció. Exactamente. Otro caso relacionado, ¿no? Con el fenómeno que estamos contando hoy. Totalmente. Pero creo que tienes alguno más en el tintero. Pues sí. Después del fenómeno Manises, que sin duda es un poco pues el caso estrella de la ufología en España y de los sucesos paranormales o de los sucesos enigmáticos en torno a la aviación española, yo creo que el caso que os voy a contar, en este sentido de saltos, espacio-tiempo, etcétera, es el caso por excelencia. Sí. Esto le sucede nos viajamos al 31 de enero de 1978. Sí. Nos vamos a los cielos del País Vasco, al norte de la península ibérica. Estamos en España esta vez. Exactamente, en España. Y se trata del vuelo 502 de la compañía aérea que ya hoy en día está extinguida, Aviaco, que era la antigua Aviación y Comercio. Sí. Y el mismo tipo de avión que el caso Manises, un Caravelle. El comandante se llamaba Carlos García Bermúdez, hacía la ruta entre Manises y Sondica. Curioso. Ajá. Y cuando el avión se aproximaba al aeropuerto de Sondica, se encuentran con un espeso y muy opaco manto de nubes y se sitúa sobre el aeródromo de Bilbao a 1 kilómetro de altura. En esos momentos detienen el descenso a 12.000 pies porque les llaman desde Bilbao diciéndoles que el aeropuerto está bajo mínimos y que no van a poder aterrizar. Desde Bilbao se le da la orden al Aviaco que se desvíe y se dirija hacia el aeropuerto de Santander, a petición también de los propios pilotos que deciden irse a Santander como alternativo. Está a unos 100 kilómetros más o menos
Y Santander cuenta con unas condiciones meteorológicas, bueno, mucho más propicias para aterrizaje que en Bilbao en aquella jornada. Hay que recordar que la antigua pista de Bilbao era, aunque sigue siendo, era una de las más peligrosas de España. Eso te iba a decir, si hoy en día se las trae, pues antes me imagino. Y se han corregido muchos defectos, digamos, de geografía y situación de pista, pero sigue siendo bastante complicado y todos lo veis en los vídeos todos los días, ¿no? El comandante Bermúdez modifica la trayectoria del avión y pone rumbo hacia Santander. El trayecto más o menos de Bilbao a Santander en aquel avión, a la velocidad que volaba, era de unos 15 minutos aproximadamente, ¿no? Sí. Llegarían a Santander, tomarían tierra y bueno, sin novedad. Pero en ese trayecto, en el momento en que se desvían de Bilbao a Santander, aparece algo anormal enfrente del avión. Y así comienza la historia del Aviaco 502. Como ellos no tenían visibilidad, volaban en reglas de vuelo instrumental, como decimos en aviación, que es reglas IFR, estaban entre nubes y los pilotos pudieron observar como una enorme nube se formaba de la nada, absolutamente, o sea, salió de ningún lado, porque es no estaba y después estaba. Sí. Delante del avión. Era una nube del tipo de lenticular. Las nubes lenticulares son las que van asociadas a turbulencias y a ondas de montaña, que son esas nubes tan características que nos parecen ovnis. Sí, que parecen ovnis, sí. Ovaladas. Sí. Era compacta, era muy grande y era tan brillante que el comandante y el copiloto tuvieron que ponerse las gafas de sol para poder seguir viendo con normalidad. Ajá. Aquello emitía luz, además. Sí, ¿vale? Curioso. Exactamente. Atraviesan el interior de la nube exactamente a 22 millas del aeropuerto de Bilbao. Y en pocos segundos, una vez dentro de la nube, todo el instrumental electrónico de vuelo del avión sencillamente se vuelve loco y deja de funcionar. Las comunicaciones se interrumpen con los controladores por completo. El copiloto y el antiguo operador de radio que llevaban estos aviones, sí, antes, les es totalmente imposible contactar con Bilbao o Santander. El horizonte artificial del avión, que es por el que sabemos cuando volamos entre nubes si las alas de nuestro avión van rectas y niveladas o estamos volando girados de medio lado, sí. Empezó a marcar que la aeronave volaba invertida al revés. Que volaba invertida. Eso era lo que marcaba el ¿cómo se llama? Ahora no me sale el horizonte artificial. Les decía que volaban invertidos al revés. Les marcaba un rumbo, el aparato del avión, el instrumento, totalmente opuesto al de la ruta que deberían de llevar hacia el aeropuerto de Santander. Y bueno, fueron una serie de cosas que pasaron totalmente anormales en la cabina del avión. Sí. Ellos llevaban rumbo oeste, hacia Santander. Lo marcaba, al principio lo marcaba correctamente el instrumental del avión, antes de introducirse en aquella nube tan rara, ¿no? Y tan extraña. Pero otra cosa enigmática que comprueban es que el avión no avanza en vuelo, porque el medidor de distancia de millas que llevan a bordo, que lo llamamos un medidor DME, en el plazo en que duró el fenómeno extraño, que ellos describen que fueron unos 6 o 7 minutos, marcaba la posición exacta de la aeronave, del avión, donde estuvo, digamos que posicionado antes de entrar en la nube, o unos instantes antes, ¿no? Pero luego, pues, en vez de las millas que van, digamos que van creciendo, que van decreciendo desde Bilbao hasta Santander, crecían. Es decir, o sea, el aparato les decía que el avión volaba hacia atrás, ¿no? Como si ponemos un cuentakilómetros de Canarias a Tenerife, sí. Y en vez de ir restando millas, vamos sumando, ¿no? O sea, el aparato volaba hacia atrás e invertido. Exactamente. Eso era lo que señalaban los instrumentos de vuelo. Exactamente. Y el resumen para ellos es que sencillamente el avión no tenía una posición de vuelo normal y el avión volaba, pero no avanzaba. Ah. Esa es la descripción de ellos. Las brújulas electrónicas y alguna tradicional que lleva el avión, todas dejaron de funcionar al mismo tiempo. Sí. Todas comenzaron a comportarse de una manera bastante anómala, girando como locas, sin parar. Una brújula cuando gira así además ya se descentra por completo y hay que volverla a calibrar. Y todo esto duró casi 7 minutos.
La situación, bueno, como puede pensar todo el mundo que nos esté escuchando, se volvió bastante angustiosa, sobre todo para el comandante, que Bermúdez, que era el responsable del vuelo. Este hombre tenía 11.500 horas de vuelo ya, ¿no?, en experiencia en vuelos comerciales, y bueno, jamás se había envuelto en una situación de este tipo, ni parecido ni por asomo, ¿no? Sí. El avión, para él, estaba completamente perdido de rumbo, estaba completamente perdido de posición, y lo peor para un piloto es no saber. Lo peor ya es malo que te pase una cosa, pero lo peor es no saber por qué te pasa. ¿Por qué te pasa? Sí. Volando, Sí. exactamente. Porque eso ya te pone de los nervios. Sí. ¿Vale? Y al salir de la nube, todo volvió de repente a la normalidad. Curiosamente, allí no pasaba nada. El instrumental volvió a sus parámetros normales. El contador DME seguía marcando la misma distancia que en el momento en que ellos habían entrado en la nube, como si el trayecto en la nube no hubiera existido, y como si aquellos 7 minutos el avión no hubiera recorrido ni un solo metro de distancia. No habían avanzado ni una sola milla de vuelo. Madre, la cosa tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Sí. El vuelo aterrizó unos minutos después en el aeropuerto de Santander. La tripulación da parte de lo que le sucede, se abre un expediente de esta situación, y bueno, estos pilotos ya en destino, ya en tierra, allí en Cantabria, descubren que el último tramo del trayecto, que va desde Bilbao a Santander, había durado exactamente 32 minutos, y son 17 minutos más de vuelo de lo que debería haber tardado el avión en recorrer esa distancia. Prácticamente la estuvo doblando. Sí, Claro, sí, pero prácticamente el doble, como efectivamente no hubiera, como si en el momento en que entra en la nube no hubiera recorrido. Claro, y no hubiera contado y hubiera tenido que volverlo a hacer. Exactamente, o sea, aquel tramo No existió. No existió. Yo me cojo un coche de La Coruña a Madrid, me hago los 600 kilómetros, y en el kilómetro 300 me meto en niebla, Sí. salgo en el 400, y cuando salgo en el 400 estoy en el 300. Sí, estás en el mismo sitio, sí. ¿Dónde están esos 100 kilómetros? Exactamente. Pues el mismo... Es más o menos lo mismo, sí. Exactamente, Sí. exactamente. Nunca pudieron explicar, evidentemente la tripulación nunca pudo darle una explicación a dónde estuvo la aeronave situada aquellos 17 minutos que sobraban de vuelo. Claro. El comandante pensó que aquella nube, lo declaró él, lo que había tragado en una especie, dijo exactamente, nos había tragado en una especie de grieta o puerta espacio-temporal, en la que el tiempo se había ralentizado e incluso se había detenido de algún modo totalmente inexplicable. Y tanto. Y tanto. Esto es lo que declara el comandante. Este comandante de Aviaco, Bermúdez, tuvo muchísimos problemas con su compañía, muchísimos problemas con sus compañeros, lo tildaron de loco, lo tildaron de chalado, etcétera, etcétera. De aquí, de estos casos, viene un poco el miedo de los pilotos a declarar situaciones anómalas. Ya. ¿Vale? La gente va cogiendo miedo, no cuenta lo que le pasa, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un dato para tener en cuenta. Sí, El por caso supuesto. Se estudió por expertos posteriormente, y bueno, las posibilidades de que hubieran quedado atrapados, incluso, como ellos decían, en algún tipo de carga de electricidad estática, de que de alguna forma no hubiera podido avanzar el avión o lo que sea, nada. O sea, cualquier explicación racional o razonable quedó descartada por cualquier profesional que estudió el caso, por todos los expertos que estudiaron el incidente, etcétera. No, es que además yo me imagino, Iván, igual voy a decir una tontería muy gorda, pero no lo sé, que si el avión no avanza, no puede volar, o sea, no se sostiene, no se mantiene en el aire. Hombre, por supuesto, si un avión se para en el aire... Exactamente, con lo cual eso de que una carga de electricidad estática los hubiera podido de alguna manera mantener ahí, desde luego no es normal. Yo he volado en un avión hacia atrás. Tú has volado en un avión hacia Entiendo atrás. un poco el caso. Yo en Galicia he volado en un avión hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo volaba en un avión muy ligero, con un viento de cara muy, muy grande, Vale. y el avión se sostenía volando en el aire. Pero, Vale. sin embargo, nosotros volábamos hacia atrás con respecto al terreno. Ya. ¿Por qué? Porque el avión era ligero,
era, bueno, en mis tiempos de escuela, ¿no? Estas camionetas donde empiezas a hacer tus primeras horas de vuelo, y el caso es curioso, tú te sientes raro volando hacia atrás. Pues sí, la verdad que sí. Vuela, ¿no? Pero no había ningún tipo de meteorología adversa en ese sentido. Sí, además es que en el caso tuyo, tú veías que ibas hacia atrás. Por supuesto, por supuesto. Estos señores no veían nada. No, exactamente. Estaban completamente a ciegas fuera, no veían absolutamente nada, y ellos describen esa luz tan intensa que, bueno, además esto sucede casi una tarde-noche, y ellos van usando gafas de sol una tarde-noche en medio de la nubosidad. En medio, sí, exactamente. Oye, Iván, en este caso, ¿llegó a haber algún tipo de declaración oficial o de informe oficial que se hiciera público? El expediente sigue abierto. O sea, 30 años después, el expediente sigue abierto, porque nunca se sacó ninguna conclusión lógica, ni nunca se pudo demostrar una causa, ¿vale? Entonces, sí se abrió oficialmente, y bueno, quedó en el mundo de la aviación, quedó como una de las anomalías más sorprendentes a la que un piloto español se ha podido enfrentar. Se abrió un expediente oficial, se estudió, porque de hecho lo estudiaron muchísimos expertos en física, expertos en meteorología, expertos en ingenieros aeronáuticos, para ver si de alguna manera el avión había creado algún tipo de campo magnético alrededor. Sí. Cualquier cosa, pero no se cerró nunca el caso, porque no ha tenido nunca ninguna explicación lógica. Además es muy curioso, Iván, porque en los dos casos que nos has contado siempre aparece esa tormenta extraña, esa nube, esa niebla. Exactamente. Que además se corresponde también con casos sucedidos en tierra. Sí. Sí, totalmente. Sí. Yo tengo testimonios. Yo he estado 5 años viviendo en Málaga. Sí. Y yo tengo testimonios de varias personas que por una determinada carretera se han encontrado algún tipo de nubosidad, y a ellos les ha dado la sensación de que avanzaban más rápido de lo que el coche avanzaba normalmente cuando pasaban por allí. Ya. Y de hecho que les ha dado la sensación de decir, ¿cómo estoy aquí ya si no he pasado por allí? Sí, vamos a ver, de hecho, dentro de se ha estudiado siempre o se ha investigado siempre desde la perspectiva de la ufología, pero yo recuerdo en los años 70 y en los años 80 que no era tampoco excesivamente extraño personas que te decían que iban en su coche circulando, pues no sé, por Nueva York, entraban en una especie de niebla y de repente cuando salían se encontraban con un letrero que decía bienvenidos a Nuevo México. O sea, ese tipo de circunstancias se han dado. Por eso decía yo también en la introducción que se dan en tierra, se dan en aire, se dan en personas, se dan en barcos, se dan en aviones. Parece que esos saltos espaciotemporales se producen de alguna forma en este mundo, en este planeta. Tenemos otro caso muy famoso y conocido, como es el propio experimento Filadelfia. Por ejemplo. También. Por ejemplo, aunque ahí ya estaríamos hablando de un proyecto, de un experimento humano. Sí, pero bueno, se crea de alguna manera un campo magnético o alguna cosa así que te abre un portal a otro tiempo, a otro espacio, a otra situación, y estamos tratando esas grietas por, digamos que de un plano puedes pasar a otro, en otra época o en la misma. Podemos estar hablando incluso hasta de dimensiones distintas. Exactamente. En realidades paralelas de alguna forma. Exactamente. Oye, Iván, y una pregunta que quería hacerte. En relación con el primer caso, en el de Víctor Goddard, ¿aquí llegó a haber algún tipo de informe oficial o público? Bueno, la RAF no estudió mucho más el caso, precisamente porque en el fondo nunca le han llegado a dar mucha credibilidad a él. Ya. A la hora de señalar lo que vio. A él el único testimonio oficial que hay precisamente es el de él hacia sus compañeros, sus testigos en este caso, porque, bueno, pueda mentir o no, les contó una cosa que 4 años después sucedió. Ya. Y como conté antes, precisamente ellos se recordaron de Goddard 4 años después, cuando dijo, ostras, este nos ha contado lo que ha pasado hace 4 años antes, ¿no? Claro. Pero nunca hubo un expediente oficial de una investigación, no.
En este caso... Sin embargo, por ejemplo, claro, también estamos hablando de épocas muy distintas, sin embargo, en el del Aviaco sí que hay una investigación o un expediente, por lo menos, ¿no? Sí, de hecho, ya te digo, se investigó por parte de muchísimos expertos en aviación, en meteorología, en física. Este hombre sufrió bastante acoso, el comandante, bueno, un poco de manera despectiva, porque lo tomaban un poco por loco. Y qué raro. No me he querido alargar mucho más. No. La misma tripulación, unos días después, vuelve a Bilbao, y en el transporte que los lleva, el furgón de compañía que te traslada, pues a veces te quedas tirado en un aeropuerto, te tienen que trasladar a otro hotel de otra ciudad o lo que sea, esta tripulación en un coche alquilado sufre un encuentro con un fenómeno ovni en plena carretera. O sea que vamos, a mí me llama mucho la atención porque en el caso Goddard, por ejemplo, veíamos el tema de que estaba rodeado en su vida de fenomenología paranormal, de ese sueño premonitorio que tuvo esa otra persona y se lo comunicó. En el caso del Aviaco 502 estamos viendo cómo ellos después tuvieron un avistamiento ovni. Es decir, parece que todo se entremezcla. Estamos hablando de saltos en el espacio-tiempo y nos damos cuenta cómo estamos entremezclando de forma continuada fenómenos paranormales, como lo estamos metiendo también con el tema ovni. Es decir, parece que todo es un entramado que de alguna manera es donde se mueve todo este tipo de historias. Exactamente, sí. Todo va unido, sí. Es como una tela de araña, ¿no? Sí, todo totalmente. vinculado. Y esta tripulación, en los alrededores de Bilbao, llegando a Bilbao, tienen una experiencia con un encuentro, un fenómeno ovni. Os recuerdo que ovni le llamamos a todo objeto volador no identificado. Sí. No estamos hablando de hombrecillos verdes, no. de seres de otros planetas. Puede haber sido cualquier cosa. La CIA ahora ha desvelado informes que decían que ellos eran los ovnis de los años 50. Sí, bueno, hay que ver hasta qué punto, pero bueno, sí. Pero, vale, sí, pero puede ser, evidentemente, sí. Pero está claro que en ese momento era algo no identificado. Y estas personas tienen un encuentro con algo no identificado, volador, en plena carretera. El episodio es muy largo porque ellos, si después de esto comienzan sus propias investigaciones también, etcétera, y se meten un poco en el mundo también de este estudio ufológico y paranormal y etcétera. Sí. Pero la vivencia que ellos tuvieron es totalmente inexplicable, está totalmente recogida, está totalmente demostrada, porque os recuerdo que en un avión van 2 cajas negras, una de audio y otra de datos, y con la de datos se puede saber. No tengo manera de saber si aquella caja negra se estudió o no, pero me imagino que es lo primero que habrían hecho. Claro. Y cuando el caso sigue abierto y no se ha cerrado es porque no se ha encontrado ninguna causa lógica y por lo tanto se ha debido de comprobar. Claro, es decir, que de alguna manera lo que estaba ocurriendo con los instrumentos en ese vuelo estaba siendo reflejado o se reflejó en las cajas negras. El avión ha volado X minutos, ha gastado X combustible. Claro. Y os aseguro que al comandante lo primero que le van a decir es, oiga usted, ¿dónde ha estado volando? 17 minutos de más, sí, efectivamente. Exactamente, en aquella época evidentemente no era como hoy, ¿no? Que vamos al límite de llevar el combustible justo para no gastar más, etcétera. Pero bueno, aquella época el comandante era el que mandaba de verdad y echaba el combustible que quería, gastaba el que quería, pero todo hay que justificarlo. Claro, ¿vale? claro. Exactamente. Pues la verdad que iban interesantísimos los 2 casos tan puntuales que nos has contado esta noche sobre esos saltos en el espacio-tiempo, como hemos visto también lo que te acababa de decir hace un momento, cómo los fenómenos paranormales o ufológicos rodean también de alguna manera esa misma temática, la temática de las distorsiones espaciotemporales, cómo parecen todas de alguna manera guiadas por un mismo patrón, con esas nubes o con esas tormentas, tanto en tierra como en el aire. La verdad que para mí ha sido muy interesante escucharte esta noche, me han parecido 2 temas alucinantes. Sé que tenías más cosas por ahí, pero bueno, ya nos estamos yendo de tiempo otra vez. Pero el tiempo manda.
Exactamente, el tiempo manda, y lo que sí tengo que hacer ahora mismo es agradecerte de verdad que hayas estado esta noche con nosotros, que nos hayas contado esas dos historias tan sumamente interesantes y que de alguna manera yo pienso que reflejan unos hechos reales que están ocurriendo, no que ocurrieron antes, sino que siguen ocurriendo a día de hoy en otros sitios, en otras ciudades, en otros aviones, en otros vuelos, en otros barcos. Pero que el fenómeno está ahí y lo sabemos. Para mí, nada, pues como siempre es un placer estar a bordo con vosotros. Me siento como en casa cuando hablo con vosotros, que os tengo un cariño muy especial, y nada, que lo recuerde todo el mundo, que estamos aquí para contar la verdad. Sí. Y por eso la investigamos, o sea que... La buscamos. Cuanto más nos intenten cerrar la boca, sí, más alto lo diremos, ¿no? De alguna manera. Pues Iván, de verdad, muchísimas gracias. Te emplazamos para dentro de un poquito de tiempo nuevamente en el programa para que nos cuentes esas fascinantes historias a las que ya nos estamos mal acostumbrando desde hace tiempo. Me alegro. Así es que muchísimas gracias y buenas noches, de verdad, un abrazo. Gracias a vosotros. Venga, y hasta luego. al equipo técnico y todo. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues esta ha sido la intervención de nuestro invitado de esta noche, Iván Castro Palacio, piloto de aerolíneas comerciales, y esos han sido los casos extraños que nos ha contado sobre esos saltos espaciotemporales. El tema, que no me cansaré de repetirlo, es amplísimo, se puede abordar desde muchísimas facetas distintas y lo iremos haciendo a lo largo de esta temporada. Eduardo, ¿qué nos tienes que comentar? Que has estado muy calladito mientras Iván estaba hablando. No, o sea, es que estaba hablando. Evidentemente, no, si no te lo digo como reproche, sino como que has estado callado. No, mira, yo rescato además sus últimas palabras, es decir, que buscamos la verdad y que no nos van a callar. Y arranco por ahí, porque efectivamente para mí esto no es más que un suma y sigue. Desgraciadamente esto es un suma y sigue. Aquí no estamos hablando de algo que sucede un día esporádicamente, que nadie tiene una explicación y que los que intentan buscar una explicación son vale. Unos iluminados y ya están sé locos. por dónde vas, vale. No, perdona, o sea, estos son historias que oficialmente los gobiernos y determinadas entidades y determinadas organizaciones de investigación tienen perfectamente claras. Y a los que intentan confundir es a nosotros, porque no les interesa que sepamos qué es lo que de verdad está sucediendo. No les o incluso hasta qué punto puede haber llegado la tecnología, o hasta qué punto pueden haber descubierto. No les interesa que sepamos que a qué grado de evolución ha llegado la tecnología realmente en este planeta. O por lo menos qué tecnología tienen determinados países, porque tampoco vamos a hacer. O sea, vamos a ver, si hay países que se están muriendo de hambre, esos dudos que tengan esa tecnología. Pero está claro que hay otros que sí la tienen, y de sobra. Sí. O sea, y que difícilmente somos capaces de imaginar, y que sé que lo que estoy diciendo, si alguien que no nos conozca y no nos haya oído asiduamente, oye, a partir de este momento dirá, ¿este tío de qué está hablando? Pues bueno, estoy hablando de que efectivamente, vamos a ver, una cosa es la realidad que tú estás viviendo, la que tú crees que es la realidad, y otra cosa es la que de verdad es la realidad. Ya. Una cosa es el mundo que a ti te disfrazan o te plantean encima de la mesa y dicen, créetelo, y aquí lo tienes, y juega con esto, y juega con el fútbol, y con determinados deportes, y con determinados programas de entretenimiento, y con talent shows, y todo lo que tú quieras, y molesta lo menos posible. Y para aquellos que quieran investigar, de vez en cuando te voy a soltar determinadas perlas. Y ahora, rómpete la cabeza. Rómpete la cabeza, sí. Vamos a ver, es que ya no es solamente tecnología, porque yo me baso en que a lo mejor no es tecnología para producir ese tipo de situaciones, sino tecnología suficiente para saber
qué ocurre y por qué se dan Sí, esas sí, sí. situaciones. No, efectivamente. Es decir, No. aunque estemos hablando de una distorsión espaciotemporal que pueda ser una anomalía. Efectivamente, que pueda- efectivamente yo también me estaba refiriendo a eso. Te agradezco que lo hayas matizado. Me estaba refiriendo a eso. O sea, yo no me refiero a que nosotros tecnológicamente seamos capaces de producir esa anomalía. Que cuidado, tampoco digo Ojo, que no. No digo que no, pero vamos, de entrada presupongo que yo por lo menos presupongo que no. Ahora, que sí se conoce ¿Cómo oficialmente funcionan? que eso existe y cómo funciona ¿Y y para dónde qué están? sirve, Sí. eso no me cabe ninguna Sí, duda. sí. Y como siempre, bueno, estamos en la misma historia de siempre. Nos lo callan, Sí, sí. o nos sea, mienten. Nosotros somos los muñecos, y somos los mientras tanto, borregos. efectivamente, y mientras tanto, pues ahí tenemos, como en el caso de esta noche, tripulaciones de aviones, por ejemplo, viéndose y deseándoselas para poder llevar a un avión adelante en un momento determinado. Sí, y a cuántos no han amenazado y a cuántos no le dicen que se callen. Por eso, Sí. de 30 y pico noticias que teníamos, escogí la que he dado, Sí. que es reciente y que ahí se vuelva a dar el mismo parámetro. O sea, son amenazas, son... Bueno, Iván mismo lo ha comentado esta noche, que los pilotos ya no quieren hablar Claro. de Es la más normal. mínima cosa extraña que les pase en un vuelo, Es que precisamente por eso. Profesionalmente tienes un desprestigio impresionante y eso desemboca en que el día de mañana tú no vas a desempeñar tu profesión, y más en un piloto, en el momento que diga que tienes unas determinadas alteraciones psicológicas, está claro que tú no estás capacitado para llevar un avión, está claro. avión con una serie de personas a bordo. No, efectivamente. Con lo cual, es mejor que se callen. O Sí, sea, claro. Lo es lo que hacen. lo que persiguen es que se callen y lo que consiguen es que se callen. Sí. Bueno, pues como siempre hemos llegado a la misma conclusión, no sé cómo lo hacemos. Pero lo que también es cierto, por otro lado, es que esas distorsiones espaciotemporales se dan, que no es de ahora, ni es de antes, o sea, ni es nuevo ni es viejo, es algo que se ha ido dando a lo largo del tiempo, que existen esas también puertas que no sabemos a dónde nos llevan, que llamémosla dimensionales, llamémosla puerta de las estrellas, llamémosla como queramos llamarlas, Sí. Que hay gente que lo vincula al fenómeno ovni, hay gente que lo vincula a fenómenos paranormales, hay gente que lo vincula a la ciencia. Lo cierto es que los saltos espaciotemporales existen. Otra cosa es Existir existe. lo que no nos cuentan, O lo que nos intentan hacer creer que son. que es esa vivencia Sí, que se ha tenido. efectivamente. Bueno, pues lo que no nos queda es espacio sí, pero tiempo desde luego no. Se nos ha agotado y como no dominamos la técnica del salto espaciotemporal, de momento vamos a tener que dejar ya el Y que volveremos programa. a tocar ese Sí, tema. sí, va a Desde ser un otro tema punto de vista. que se tocará también desde otro y desde otros muchos puntos Sí. de vista, porque se puede hacer desde muchos puntos de vista. Así que, como no queda prácticamente tiempo, no me queda sino, Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Como siempre, ha sido un placer. Y darle las gracias, por supuesto, a todos los oyentes por un jueves más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.